Hola chicos, sean todos bienvenidos a la clase. Hoy voy a resolver para ustedes el siguiente problema. Veámoslo. El problema en cuestión dice lo siguiente. Una bola que pesa 0,1 kilogramo fuerza cae verticalmente desde cierta altura. Choca con un plano inclinado y rebota elásticamente en él, sin perder su velocidad. El ángulo de inclinación del plano con respecto al horizonte es igual a 30 grados. El impulso de la fuerza comunicado al plano durante el choque es igual a 1,73 newton por segundo. Y nos preguntan, ¿cuánto tiempo transcurre desde el momento del choque con el plano hasta que la bola se encuentra en el punto más alto de su trayectoria? Entonces, vamos a ver cómo resolver dicho problema. Así, tenemos lo siguiente. Nos están diciendo que es una bola cuyo peso es P. O sea, vamos a escribir primero los datos del problema, ¿de acuerdo? Ver qué cosa es lo que nos dan como información y luego que resolvamos el problema, entonces ustedes van a sustituir los valores correspondientes a cada cantidad que nos están dando como información y lo calculan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos como información? Tenemos el peso, llamémosle M por G, de la bola, donde M es la masa de la bola y G es la aceleración de la gravedad en las proximidades de la superficie de la Tierra. ¿Qué otra información nos dan? Dicen que la bola cae verticalmente, ¿de acuerdo? Y va a chocar con un plano inclinado que forma un ángulo con la horizontal que vamos a llamar alfa, ¿de acuerdo? Y nos están dando también el impulso de la fuerza que le transmite la bola al plano. Ese impulso de la fuerza es el cambio, o sea, la variación de la cantidad de movimiento de esa bola. Entonces, ¿qué otro dato nos están dando? Nos dicen que el choque es elástico y que el módulo de la velocidad antes del choque y después del choque es el mismo. O sea, llamémosle velocidad antes del choque, designémosla con la letra V y con la letra V' la velocidad después del choque. Nos están diciendo que el módulo de esa velocidad no va a cambiar. Entonces, con esos datos que tenemos ahí, con esa información, pues vamos a resolver dicho problema, que lo que nos está pidiendo es en qué tiempo, llamémosle a ese tiempo T sub 0, y nos están preguntando qué tiempo tarda la bola luego de haber chocado con el plano en alcanzar el punto máximo de su trayectoria. Entonces, ¿a qué se reduce el problema? Hay que resolverlo en dos partes. Primero, hallar la velocidad con que esa bola rebota en el plano inclinado. Y luego, sabiendo esa velocidad y conociendo qué ángulo forma dicha velocidad con la horizontal, pues entonces pasamos a resolver la segunda parte del problema, que es un problema típico de movimiento parabólico, de lanzamiento de proyectiles. Y entonces
Vamos a ver cómo hacemos eso. Primero vamos a hacer un dibujo que esquematice la situación problemática. Tenemos el plano inclinado y ese plano inclinado forma un ángulo alfa con relación a la horizontal, y en la dirección vertical pues cae dicha bola y rebota en el plano. Ahora vamos a dibujar la línea perpendicular a la superficie del plano. Al chocar la pelota, el ángulo con que él incide, el ángulo que forma con esa línea perpendicular al plano, es el mismo ángulo con el que va a rebotar con relación a dicha línea. De manera que va a formar un ángulo igual a el ángulo con el que rebotó, o sea, con el que impactó, mejor dicho, a la superficie del plano. Entonces, llamémosle a ese ángulo alfa, o mejor teta. Llamémosle a ese ángulo teta. Y este también, obviamente, este otro ángulo de acá es teta. O sea que este ángulo completo va a ser igual a 2 veces teta. Después vamos a ver qué relación tiene ese ángulo teta con este ángulo alfa. Están relacionados entre sí. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo aquí en el dibujo. Y la velocidad, recuerden que la velocidad viene según la línea vertical en esa dirección y el sentido es de arriba hacia abajo. O sea, esta es la velocidad antes del choque, mientras que la velocidad después del choque está para acá. Y el módulo de ambas es el mismo porque me los están dando como información en el problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hallar justamente el valor de esa velocidad y hallar el ángulo que forma aquí, este ángulo, que forma con relación al horizontal, para entonces hallar el punto máximo de la trayectoria. Está aquí y habría que hallar qué tiempo tarda en alcanzar, o sea, el tiempo que tarda la bola en alcanzar dicho punto máximo de la trayectoria. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos están dando la variación de la cantidad de movimiento de la pelota. Nos los dan como un dato. Pero lo que nos están dando no es la variación como vector. Lo que nos están dando es el valor modular de esa cantidad. Sin embargo, yo sé que el valor vectorial de esa cantidad es el siguiente. O sea, la variación de la cantidad de movimiento, que es el impulso de la fuerza del que nos están hablando, va a ser igual ¿a quién? A la masa de esa bola, que la masa de esa bola no es más que el peso de ella, o sea, mg sobre g. Por lo tanto, vamos a hablar, como nos están dando esto como dato, ¿verdad? Eso es lo que nos están dando como dato. A esto le vamos a llamar simplemente fuerza de gravedad. Vamos a llamarle F sub G. O F, para no complicar la escritura. Vamos a llamarle F. Esa fuerza es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la bola, ¿verdad? Y nos están dando el módulo, el valor del módulo de esa fuerza.
Por lo tanto, vamos a plantearla así. El valor de esa fuerza, que es a lo que en el problema le están llamando el peso, sobre G, y eso me da la masa del cuerpo, la masa de la bola en este caso, por la variación de la velocidad después del choque y antes del choque. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hallar el cuadrado de esa cantidad. ¿Qué tenemos? El cuadrado de esa cantidad va a ser igual a ¿quién? Al cuadrado de F sobre G, y va a ser igual a el cuadrado de esta diferencia que tenemos entre paréntesis. Por lo tanto, es resolviendo el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el duplo del producto escalar entre esos dos vectores. Y ahora hallamos la raíz cuadrada de esta expresión y nos queda que delta P es igual a F sobre G, que va a multiplicar ¿a quién? Como dato del problema, tenemos que el módulo de la velocidad antes y después del choque es el mismo. Por lo tanto, aquí tenemos esta suma, es lo mismo que escribir dos veces la velocidad v menos dos veces la velocidad v al cuadrado, como son iguales, pues dos veces la velocidad v al cuadrado por, ahora el producto escalar entre estos dos vectores. ¿Quién va a ser? El módulo del primero por el módulo del segundo. Por lo tanto, nuevamente, como esos módulos son iguales, es v al cuadrado por el coseno de este ángulo de acá, que es el ángulo que forman entre sí esos dos vectores. Pero ese ángulo es pi menos 2 veces teta. Ese ángulo es pi 180 menos 2 veces teta. Y entonces, aquí ponemos pi menos 2 veces teta. Y raíz cuadrada de todo eso. O sea, F sobre G. Y acá viene raíz cuadrada de toda esa cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a borrar parte de la pizarra para poder continuar resolviendo el problema. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a escribir, esto también lo vamos a borrar. Incluso esto lo vamos a borrar. Y incluso esto también, después volvemos a hacer el esquema para que pues poder hacer uso de la pizarra. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a modificar todavía un poco más esta expresión. Entonces tenemos delta P igual a F sobre G por raíz de, noten que
2 veces la velocidad al cuadrado lo podemos sacar factor común. Y la velocidad al cuadrado, raíz de eso, es velocidad. Por lo tanto, vamos a tener raíz de 2 por la velocidad y me va a quedar raíz cuadrada de 1 menos coseno de pi menos 2 teta. Nos va a quedar eso. Ahora bien, aquí tenemos el coseno de la diferencia de dos ángulos. O sea que esto de aquí es lo mismo que decir coseno de pi por coseno de 2 teta más seno de pi por el seno de 2 teta. El seno de pi es 0 y el coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, esto es lo mismo que escribir raíz de 2 f sobre g por v y ahora escribimos raíz cuadrada de 1 más, porque menos 1 por menos es más, coseno de ¿quién? De 2 teta. Entonces vamos a borrar esto de acá. Y ya tenemos una expresión que va a permitir hallar la velocidad. Ahora despejamos la velocidad y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a borrar acá. Y ya despejando, tenemos que la velocidad va a ser igual a raíz de 2 sobre 2. Esta raíz de 2 pasa dividiendo, pero 1 sobre raíz de 2 es lo mismo que decir raíz de 2 sobre 2. Entonces, por g por delta p sobre f y raíz cuadrada de 1 más coseno de 2 teta. Entonces ya tenemos la velocidad en función de delta p, que la conocemos, nos la dan como información. El peso f, que lo conocemos, nos lo dan como información también. Y la única cosa que aparentemente no conocemos es ese ángulo teta. Sin embargo, es fácil comprobar de la geometría del problema que ese ángulo teta va a ser igual a, ahora lo vemos. Voy a borrar esto que tengo acá. Y nuevamente vamos a hacer el dibujo. Noten lo siguiente. Aquí tenemos el plano inclinado, que forma un ángulo alfa con relación a la horizontal. Aquí tenemos la línea vertical, que es la dirección en la que cae la bola. Bien,
Entonces, la perpendicular, la línea normal perpendicular a el plano, ¿verdad? Noten que este ángulo de aquí, que es teta justamente, ese ángulo de ahí es idéntico a este ángulo de aquí, porque son opuestos por el vértice. Entonces, a este ángulo le voy a llamar beta. Alfa más beta, ¿cuánto da? Aquí tengo un triángulo rectángulo. Por lo tanto, alfa más beta da pi. Y beta más este otro ángulo también da pi. Por lo tanto, quiere decir que este ángulo es alfa. Por tanto, alfa y teta son iguales. ¿De dónde? Vamos a borrar aquí. Y en lugar de poner teta, voy a poner alfa. Entonces ya la velocidad quedó en función de cantidades conocidas, cantidades que nos dan como información en el problema. Entonces ya tenemos la velocidad. Ahora, ¿qué nos faltaría hallar? El ángulo que forma esa velocidad con relación al horizontal. ¿De acuerdo? Que sería, recuerden que aquí la velocidad estaría para acá, formando aquí otro ángulo teta. Entonces, ¿qué ángulo forma con la horizontal? Es muy simple, porque el ángulo este que queremos hallar, este ángulo es el que queremos hallar, este que está acá. Necesitamos hallar ese ángulo. Vamos a llamarle a ese ángulo beta. Beta no, vamos a llamarle de otra manera porque llamamos a este beta. Vamos a llamarle gamma. Vamos a llamarle gamma a ese ángulo. Vamos a ver quién es gamma. Fíjense que gamma es pi sobre 2 menos 2 veces teta. O sea, 2 veces teta es todo esto. Y este es el ángulo que queremos hallar. Este de aquí. Por lo tanto, pi sobre 2 menos 2 teta es igual a ese ángulo gamma. Entonces ya tenemos, y recuerden que teta es alfa. Por lo tanto, gamma, ¿quién es? Es pi sobre 2, que es una constante conocida, menos 2 alfa. Entonces ya conocemos la velocidad inicial y conocemos el ángulo que forma la velocidad inicial con relación al horizontal. Por tanto, ya hallar el tiempo que tarda esa bola en alcanzar el punto máximo de la trayectoria es muy fácil. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerlo. Ya conocemos V, ¿de acuerdo? Ya conocemos el ángulo. Entonces, vamos a tomar un sistema de coordenadas, de dos coordenadas X y Y. Y vamos a ver la ecuación de movimiento en el eje Y. En el eje Y, ¿qué tenemos? Supongamos que este punto, o sea, el origen del sistema de coordenadas lo estamos poniendo en este punto. O sea, el 0, 0. Este sistema de coordenadas hacemos coincidir ese punto origen con este punto donde chocó la bola con el plano. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que la posición inicial de esa bola va a ser 0, 0. Estamos hablando ya en el instante mismo en que chocó, porque vamos a determinar qué pasó después del choque. Entonces, en ese instante chocó y su coordenada en el momento del choque era 0, 0. Por lo tanto, Y sub 0, 0. ¿Y qué vamos a tener? La velocidad inicial, que es esta, el módulo
por el seno, o más bien por el t, por seno de este ángulo. Bien, o sea, pi sobre 2 menos 2 alfa menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y así es como cambia la coordenada y en el tiempo. Ahora bien, transcurrido un tiempo t sub 0, ya la bola alcanzó su altura máxima. Y a partir de ahí comienza el descenso nuevamente. En ese punto, justamente, al alcanzar esa altura, la velocidad, la componente de la velocidad en ese eje Y se hace 0. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Derivar esta función en el tiempo, porque esto es una función del tiempo. Y como función del tiempo. La derivamos y ¿qué estamos hallando? La componente, o sea, la proyección en el eje Y de la velocidad, que en el punto máximo es 0. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí se nos va a convertir en lo siguiente. Y ahora sí vamos a borrar esto. ¿Qué tenemos? Que Y, la derivada de Y en el tiempo, ¿a quién va a ser igual? A V, que es constante, por, ya la derivada del tiempo, desapareció el tiempo de ahí y me queda seno de pi sobre 2 menos 2 alfa, que también es una constante, y menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. ¿Esto qué es lo que me dio? Me dio la componente Y de la velocidad como función del tiempo. Ahora bien, esto lo voy a borrar. Pero al alcanzar la altura máxima, esta velocidad toma el valor 0. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es V seno de pi sobre 2 menos 2 alfa menos G por t sub 0. Ese t sub 0 es el tiempo que tarda en alcanzar dicha altura máxima. Es igual a 0. Y ahora, despejando de acá, ¿qué obtengo? Tengo que t sub 0 va a ser igual a ¿quién? A V por el seno de pi sobre 2 menos 2 alfa sobre la aceleración de la gravedad. Tenemos eso. Para hallar t sub 0, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir ese valor V aquí. Las aceleraciones de la gravedad se van a cancelar. Porque esto viene acá. Y aquí tengo la aceleración de la gravedad de encima, aquí tengo la aceleración de la gravedad abajo. Se me van a cancelar las aceleraciones de la gravedad. Y esto, el seno de pi menos 2 alfa, se puede simplificar todavía un poco. Vamos a hacerlo. Ya esto nos sirvió, ya esto lo ocupamos, lo vamos a borrar y vean que el seno de pi sobre 2 menos 2 alfa, ese es el seno de la diferencia de dos ángulos. Por lo tanto, esto es seno de pi sobre 2 por el coseno de 2 alfa menos el seno de 2 alfa por el coseno de pi sobre 2. Esto es 0. Y esto es 1.
Por lo tanto, esto de acá es lo mismo que decir el coseno de 2 alfa. Entonces ya lo conocemos todo. Solamente tenemos que hallar la velocidad y ponerlo aquí. Vamos a hacerlo. Si lo hacemos, vamos a borrar esto. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar definitivamente t sub 0 y, como vimos, nos queda raíz de 2 sobre 2. Que lo tenemos aquí. ¿Verdad? Por la g ya no aparece. Aparece delta p. Por el coseno de 2 alfa. Y todo esto dividido entre f por raíz cuadrada de 1 más coseno de 2 alfa. Y quedó resuelto el problema. Fíjense que todas las cantidades de las que depende ese tiempo son cantidades conocidas que nos dieron como información en el problema. Vamos a ver si dimensionalmente está bien resuelto. Esto tiene que dar unidades de tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Delta P es unidad de fuerza por unidad de tiempo. F es unidad de fuerza. O sea que las unidades de fuerza se van y quedan unidades de tiempo. El coseno es adimensional y la raíz de algo adimensional es adimensional. Por lo tanto, nos queda efectivamente unidades de tiempo. Por lo tanto, dimensionalmente está bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora ustedes? Simplemente sustituir los valores numéricos que nos dieron como información en el problema aquí en esta fórmula y ya les tiene que dar el resultado. Entonces, con ello, pues terminamos el problema que les traía propuesto. Espero que les sirva de ayuda y pues me despido de ustedes por el momento. Nos vemos en un próximo video y les doy, como siempre, las gracias por la atención prestada. Los quiero y pues nos seguimos viendo. Cualquier duda me lo hacen saber en los comentarios del video y yo con todo placer les voy a responder. Gracias.